Fíjese que sí se puede que las damas vayan 1 o 2 noches, pero los varones le tienen que echar ganas. Yo fui un niño al que le tocó ese tipo de eventos, no de ir, pero era el fin de semana de los despeinados, porque los papás nos tenían que peinar. Entonces nos llevaban al circo, de eso me acuerdo mucho, era el fin de semana de ir al circo. Pero bueno, son eventos importantes y vale la pena que se prepare, ¿no? Y que se inscriba. Yo le animo, si es mujer, pues que se anime a ir a este evento y que todos le echemos ganas para que estos eventos crezcan. Y bueno, vamos a entrar al estudio de la palabra. Y hoy traemos un tema bien interesante en esta serie, No nos dejes caer en tentación. Y nuestro mensaje hoy se titula La tentación de ceder ante la presión social. Y esta es una de las tentaciones más comunes a las que se enfrenta un hijo de Dios y es una de las tentaciones que mayor impacto tiene sobre la vida de los creyentes y aquellos que se acercan inicialmente al Evangelio. La presión social pesa y dentro de la presión social incluimos la presión familiar. A ver, levante la mano. ¿Quién ha recibido críticas por ser cristiano dentro de la familia? Vamos a empezar por la familia. Y dentro del círculo social donde nos movemos, ¿a quién? Sí, levante la mano. ¿A quién lo han invitado a regresar a las cosas de la vida pasada? Levante la mano. ¿Y es seguido o es ahí esporádicamente? Es seguido. Esta es una de las armas favoritas del enemigo y hace que muchos caigan, hace que muchos regresen, hace que muchos no se acerquen verdaderamente al Evangelio. Y mire, hay una situación especial al buscar ser discípulo de Jesús. ¿En qué consiste esta situación? En que Él no rechaza a nadie que se acerque a Él. Pero, aquí está uno de los detalles importantes, tampoco le saca del mundo. La intención del Señor jamás ha sido que sus discípulos sean arrebatados del mundo cuando le rinden su vida. El Señor nunca ha buscado eso, nunca ha sido su voluntad. Es la voluntad de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque tendemos a ser escapistas y querernos salir o huir de los problemas. Pero esa no es la voluntad del Señor Jesús y le adelanto, no lo va a hacer. Y cuando el ser humano lo hace por su propia cuenta, generalmente termina en desastres, en verdaderos desastres. La cosa es que a nosotros no nos ha tocado ya vivimos en un tiempo bien distinto, pero en los monasterios, ¿se acuerdan? Aquellos que estuvieron en la Iglesia Católica, pues eran lugares donde se retiraban los monjes o las monjas para separarse del mundo y vivir aparte. En algunos hicieron cosas terribles, cosas horripilantes. ¿Por qué? Porque el problema está dentro de uno. Obviamente se agrava cuando
cuando desobedecemos el camino de Dios y nos vamos por otras sendas, o cuando buscamos hacer nuestra voluntad y echar mano de nuestros recursos en lugar de obedecer a Dios. Pero la voluntad del Señor nunca fue sacar a su pueblo del mundo. Por eso, antes de que el Señor fuese arrestado y llevado al Sanedrín, Él oró lo siguiente. Anote usted la cita, yo se la leo. Juan capítulo 17, versículo 15. Él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En palabras más sencillas, ¿qué le estaba diciendo el Señor al Padre? No los saques del mundo, no los saques de la población, ayúdales a que no pequen. Ayúdales a no pecar, dales la fuerza para no pecar. ¿Y sabe algo? Esa fuerza se nos dio a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es maravilloso ver cómo la Trinidad funciona de manera armónica, pero bueno, ese es otro tema. Tan no quiere Jesús que sus discípulos se salgan de este mundo, que antes de partir a la presencia del Padre, aquí se acompañan, en Hechos 1:8 dijo lo siguiente, hablando sobre la venida del Espíritu Santo. Si ya se lo sabe de memoria, no ocupa ir, vamos a leerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús jamás dijo: recíbanme como Señor y váyanse a las montañas y quédense ahí y convivan ustedes en una utopía de amor y misericordia, siguiendo mis mandamientos. No. Jesús dijo: el Espíritu Santo viene a darles poder para que puedan atestiguar de mí, para que puedan predicar mi evangelio aquí en Jerusalén, en Judea. Cuando ya hayan recorrido Judea, se van a Samaria, y cuando ya hayan recorrido Samaria, hagan su esfuerzo para llegar hasta lo último de la tierra. Miren, ¿por qué el Señor no nos saca del mundo, sino que nos dice: vayan al mundo? Porque eligió usarnos como su instrumento para que otras personas se salven. Y este es un enorme privilegio, porque Él hubiera podido usar pues a otros de sus siervos que son más eficaces que nosotros, los ángeles. Él hubiera podido utilizar a los ángeles, y los ángeles son más poderosos que nosotros. Su apariencia es impresionante. No decidió usarlos a ellos, decidió usarlo a usted y a mí. Qué maravilla, ¿no? Dice, ¿se acuerda lo que dijo el Señor? Si estos callaren, las piedras hablarán, las piedras cantarán. Él podría utilizarlos, pero no, decidió usarnos a nosotros. Y la cosa es que a veces no le echamos tantas ganas, ¿no? Y cuando no le echamos ganas, ¿qué hace el Señor? Mire, ¿se acuerda qué usó para llamarle la atención a Balaam? Un burro, una burrita. Y a veces nosotros somos tan tercos y no queremos hacer el trabajo del Señor, que el Señor se ve en la necesidad de tomar medidas extremas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cada vez más cerca.
Y su pueblo como que menos le echa ganas a compartir mientras más se acerca su venida. Entonces el Señor no quiere, hay gente que le dice, Señor, quítame de este lugar porque aquí tengo puros problemas. No nos va a quitar. ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos ahí? ¿Qué es la instrucción de Dios? Presenta el Evangelio. Y hay dos formas de presentar el Evangelio. Una es hablando con nuestras palabras y otra es con nuestra conducta. Y los dos son de alto impacto, pero ¿sabe de cuál se fija más las personas? De nuestra conducta diaria. ¿Por qué notaban los romanos a los cristianos? Por su conducta. Eso era lo que los diferenciaba completamente de los demás. Entonces, ya sabemos cuál es la voluntad del Señor. Y hay algo que necesitamos también tener presente, y es que el mantenernos en el mundo implica un reto para todos nosotros, porque el estar en el mundo implica estar sometido a la presión social, misma que en palabras del mismo Señor Jesús va a ser hostil. Vamos aquí sí, acompáñame por favor. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 18. Ya hemos platicado que en otros mensajes que el Señor no engaña a nadie y Él pone todas las cartas sobre la mesa para que lo consideren las personas si se quieren embarcar en su servicio, en rendirle su vida a Él. Y Él advierte aquí claramente que la presión del mundo va a ser muy hostil. Vamos a leer. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y aquí hay cosas que debemos de tener presente, porque hay personas que enseñan que por el simple hecho de ser bueno vas a ser aceptado en la sociedad. Esa es una de las mentiras más grandes de la historia. Es una mentira grandísima. ¿Por qué? Porque la sociedad no se porta bien. La sociedad nunca ha sido moral, salvo raras excepciones en el tiempo. Hubo momentos en los que las 13 colonias de Estados Unidos, en su buena mayoría, eran personas morales. ¿Por qué? Porque eran un montón de cristianos protestantes, de distintas denominaciones. En Australia un tiempo fue así también, en Canadá un tiempo también, en Inglaterra un tiempo y en Escocia, pero fuera de allí, en los países protestantes en algún momento hubo sociedades más o menos sanas por un periodo corto de tiempo, pero fuera de ahí el común denominador es que el mundo es inmoral y no se agrada de aquellos que viven bajo la moralidad de Dios, no les gusta, y Jesús es la mejor prueba. Jesús no le hizo daño a nadie. Él vivió una vida perfecta. Yo creo que estoy seguro de que ha sido la persona más agradable para convivir.
¿Y qué le hicieron? Lo crucificaron, lo sometieron a la muerte más tortuosa, sádica y cruel del tiempo, de ese tiempo. Ninguno de nosotros es como Jesús. Jesús nos está diciendo, si a mí me rechazaron, entiendan que a ustedes también los van a rechazar. Si a mí me persiguieron, entiendan que a ustedes también los van a perseguir. Y esto es real. Es real que el mundo es hostil a todo lo relacionado con el Señor. Hay que entender una cosa. En este mundo, en este universo, solo hay dos reinos y solo se puede pertenecer a dos reinos. No hay más, no hay puntos medios aquí. Estamos en una guerra en la que solo hay dos bandos. Por la caída de Adán, todos nacemos en el reino de las tinieblas. Todo mundo nace como súbdito, si lo quiere ver así, o como ciudadano o propiedad del reino de las tinieblas. Y está el reino de la luz, el reino de Dios. Son los únicos reinos que hay. En el momento en el que nosotros le decimos al Señor, me arrepiento de la vida que he llevado, creo en tu sacrificio, perdóname y dame el regalo de la salvación. ¿Qué sucede en ese momento? Si es genuino esta petición que le hacemos al Señor y creemos en la promesa de salvación que nos da el Señor Jesús a través de su sacrificio, en ese momento cambiamos de reino y pasamos de ser ciudadanos del reino de las tinieblas a ser ciudadanos del reino de la luz. En el reino de las tinieblas, ¿quién gobierna? Ahí no hay un rey, eso ocupamos. Mire, la Biblia es maravillosa en los detalles que nos da. El reino de las tinieblas no tiene un rey, tiene un ¿qué? Un príncipe. Ahí se refiere a una estructura de la nobleza, pero el príncipe, los principados siempre están por debajo del rey. El príncipe de la potestad del aire, Satanás, es un principado. En el reino de las tinieblas, en el reino de la luz, ahí sí hay un rey. ¿Quién es? Jesús es el rey. Pero si usted ve la realidad, en el pasado se ilustraba esto mejor. Una de las cosas más valiosas que tenía un noble, ya fuera un rey, un conde, un duque, un barón o un marqués, el que usted quiera, un príncipe, eran sus súbditos y no dejaban ir tan fácil a sus súbditos. Y vamos a encontrar que eso sucede también en la realidad espiritual, porque usted cree que Satanás es feliz cuando se le va a alguien que pertenece a su reino. No. ¿Qué va a buscar hacer? Atraerlos nuevamente. Y una de las maneras en las que lo va a hacer de manera más efectiva es a través de la presión social, a través de la presión familiar y a través de todos los beneficios que trae el mundo consigo. Entonces, nosotros vamos a, inmediatamente que uno se convierte, llegan estos ataques, ¿no? A través de las personas que están a nuestro alrededor. Y nos dicen, ¿a poco ya ahora vas a ir a la iglesia?
No sé si se sigue utilizando mucho el término de aleluyo, pero antes nos llamaban mucho así, y empiezan ¿a poco ya eres aleluyo? O ¿a poco ya eres de los hermanitos? Mi mamá dice que a ella cuando se convirtieron les decían, ¿cómo dejaste una barca tan grande para subirte a una lancha y salvar tu alma a través de una lancha? Y ese tipo de comentarios van a empezar a salir. Y los amigos, ¿a poco ya no vas a decir groserías y ya no te vas a soltar esos chistes tan buenos que te sabías? ¿O a poco ya no vas a venir a tomar? ¿Ya no vamos a ir a las fiestas? La presión empieza a llegar. Y hay momentos en los que esta es la presión que sentimos, la presión puede aumentar y mucho. Nuestro mundo en general es súper hostil hacia el cristianismo. Jesús dijo que nos iban a aborrecer. Es real que nos aborrecen, nada más que no nos lo dejan ver, pero le voy a dar algunos ejemplos para que vea el odio que hay hacia el cristianismo. Nosotros vivimos en lo que se conoce como Occidente, somos parte de Occidente o la gente del oeste. Y ahí se aborda Europa, América y Australia y algunos países más. En Occidente, en el oeste, si usted visita las universidades, la que quiera, hay unas que no son tan buenas, pero la mayoría de las universidades y sus académicos están en contra del cristianismo. Hoy estaba revisando un programa que me va a tocar impartir, un apartado completito para los muchachos de la prepa con la intención de que conozcan el sistema marxista del materialismo histórico. Si me pregunta, yo creo que un muchacho de 17 años, si no es bien instruido, puede radicalizarse muchísimo, se escucha las ideas de Marx y así lo están soltando como si fuera cualquier cosa, ¿no? Enseñarlo de una manera generalizada a los jóvenes que van a entrar a la universidad. ¿Ha oído sobre el Estado laico? Se habla mucho sobre el Estado laico. El Estado laico nació como una buena idea, diciendo que la Iglesia se dedica a sus cosas y el Estado se dedica a sus cosas. No nos vamos a molestar, cada quien a lo suyo. Esa fue una buena idea. No es lo que está pasando hoy. En virtud del Estado laico, la mayoría de los estados en América y en Europa han implementado medidas y políticas que atacan directamente el corazón del cristianismo, como el matrimonio homosexual, las enseñanzas sobre género, son ataques directos al corazón del cristianismo. Y esto es de nuestro lado del planeta. ¿Quieres saber de los demás cómo está la cosa? ¿Cuál es el país más poblado del mundo? La India. La India es súper hostil hacia el cristianismo. Su primer ministro, Modi, lleva años con políticas anticristianas. En algunas regiones de la India es ilegal que le explico rápido. Hay partes de la India que fueron colonizadas por Holanda y por Francia y por Inglaterra, son muy poquitas. Allí se le llama el cristianismo histórico porque la mayoría de las personas ahí llevan siglos siendo cristianos. Fuera de los que están allí, los que son nativos de esa región, no se pueden convertir al cristianismo porque es sancionado. China, el segundo país más poblado del mundo, tiene políticas anticristianas. Corea del Norte tiene políticas anticristianas.
que implican persecución. ¿Y sabe cuántos países de mayoría musulmana hay? 45. Somos 189 países en el mundo. Bueno, de esos 189, 45 son de mayoría musulmana. En la gran mayoría está prohibido practicar el cristianismo públicamente. Penado puede ser con muerte, convertirse del Islam al cristianismo. El mundo es sumamente hostil al cristianismo, es algo que no nos lo dicen. ¿Por qué? Porque le digo, aquí en nuestra región del mundo, como son, los medios también son anticristianos, no quieren que se sepa que el cristianismo es perseguido. ¿Cuál cree que es la religión más perseguida en el mundo, con más mártires al año? El cristianismo. En África hay un montón de mártires diarios y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque es lo último que quieren proyectar, ¿no? Que al cristianismo le está yendo mal. ¿Cómo nos pintan? Como una religión con mucho poder, pero no es la realidad. Y miren, el Señor mismo en la parábola del sembrador ilustró el poder que tiene el mundo para asfixiar la fe de las personas. Acompáñame, aquí vamos a leer, vamos a Mateo capítulo 13, versículo 22. ¿Ya está ahí? Mateo capítulo 13, versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí podemos ver cómo los afanes de este siglo, ¿qué es esto de los afanes de este siglo? El prestarle atención y darle un valor que no merece a las cosas del mundo. Si nosotros hacemos eso, si nosotros le damos un valor que no merecen las cosas del mundo, ¿qué van a terminar haciendo con nuestra fe? La van a asfixiar. Todas las cosas deben de tener su debido valor. El trabajo es necesario. ¿Por qué? Porque si no, no hay ingreso y no podemos cubrir nuestras necesidades. Pero no debemos de darle un valor mayor al que le corresponde. La convivencia con nuestros familiares no cristianos es necesaria, es importante, pero debe de tener su justo valor y no debemos de darle un valor mayor, porque si yo le doy un valor mayor, ¿qué va a hacer esto? Va a asfixiar mi fe, como nos está enseñando la Escritura. Está mal buscar hacerse de un matrimonio, de un patrimonio, no está mal, pero debe de tener su valor en el nivel que le corresponde, porque si yo le doy un valor mayor que el que debe de tener, ¿qué va a hacer con mi fe? La va a asfixiar. Y aquí el Señor dio un ejemplo muy ilustrativo en el caso de la semilla sembrada en la tierra con espinos. Es muy distinto al caso de la semilla sembrada en el terreno pedregoso. En el terreno pedregoso hay un rápido crecimiento, pero hasta ahí se acaba, porque no hay profundidad y la planta se seca rápidamente. Pero en el caso del lugar donde hay espinos, encontramos que hay un crecimiento a largo plazo.
Bueno, honestamente no sé cuánto puede durar una planta que nace entre las piedras, pero supongamos que son días, ¿no? Sí, son días. Aquí ya estamos hablando de una planta que cayó en un terreno en el que se pudo llevar cierto proceso del ciclo agrícola que dura entre 3-4 meses. La planta creció por un mes y medio, pero no pudo crecer más. ¿Por qué? Porque mire, hay la posibilidad de que en algún punto una persona, como en este caso, pueda llevar su vida con estos dos objetivos o estas dos prioridades en su vida: la de prestarle atención a las cosas de Dios y prestarle atención a las cosas del mundo. Y por un rato, por un periodo de tiempo, puede llevar la vida así. Pero al final va a suceder lo mismo que en el mundo natural. ¿Qué va a prevalecer? El espino. En lo natural, ¿por qué prevalece el espino sobre el trigo? Porque es una planta más resistente, es una planta más agresiva, mucho más agresiva que el trigo, soporta condiciones más extremas que el trigo y tiene un elemento que no tiene el trigo, que son las espinas. Las espinas en las plantas son organismos de defensa en contra de dos opositores o dos rivales. Uno, los animales que se las quieren comer, y otro, las plantas que están luchando contra ellas. ¿Qué función tiene el espino? El espino, asfixiar a la planta también. Las plantas van a empezar a pelear por luz de sol, van a empezar a pelear por agua y van a empezar a pelear por los minerales que necesitan para seguir creciendo. El espino es mucho más agresivo, tiene más elementos para ganar esta batalla y termina venciendo siempre al trigo. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Aquel que no se aparta en su corazón del mundo y no le dice, pues tienes cosas que ocupo porque ocupo trabajar, ocupo comer, ocupo relacionarme con los demás, porque si no nos relacionamos con los demás, ¿a quién le vamos a compartir? Pero pues todas tus áreas tienen un valor inferior al valor que tienen las cosas de Dios, al valor que tienen las cosas del reino al que ahora pertenezco. Aquel que no hace eso, con el tiempo va a experimentar lo que experimenta la planta del trigo en la parábola del sembrador. El mundo le va a ganar. Porque mire, el mundo y Dios operan de maneras enteramente distintas. El Señor, ¿cómo nos atrae? Con cuerdas de amor. Nos ofrece algo que pues, cuando ya uno lo reflexiona, es algo difícil de rechazar, porque la oferta de Dios es increíblemente buena. Él nos dice, reconoce que estás mal, pídeme perdón, cree que te perdono por el sacrificio que hice en la cruz por ti, y te perdono. Es una gran oferta, es una súper oferta. Muchos la rechazan, ¿no? Pero es la mejor oferta que se le ha ofrecido a la humanidad. Así es como opera el Señor, de una manera persuasiva. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado.
pero Dios no usa medios coercitivos. ¿Qué significa esto? Él no usa la fuerza para convencernos, no usa la fuerza para que le obedezcamos. Puede usar la corrección, pero ¿cuándo viene la corrección? Después de que la regué, después de que cometí algún error, pero Dios no usa la fuerza para que le obedezcamos. Hay mucha gente que le dice a Dios: Dios, ciérrame todas las puertas si esta no es tu voluntad. No, no va a funcionar así. O Señor, manda un rayo para que no vaya a tal lado como señal de que no quieres que... Dios no va a hacer eso. Dios no usa la fuerza para que le obedezcamos. ¿Se acuerda del huerto del Edén? Dios hubiera podido poner un aro de fuego alrededor del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no cayesen Adán y Eva, o mandar un ángel para detenerlos. No lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios no usa la fuerza para que le obedezcamos. Quiere que nosotros decidamos por nuestra cuenta, pero el mundo sí la usa. El mundo opera completamente distinto a cómo opera Dios, y el mundo sí que castiga. ¿Ha perdido relaciones familiares por ser creyente? ¿Cuántos amigos de su vida pasada perdió? ¿Todos o la gran mayoría? ¿Por qué? Porque el mundo castiga a aquel que no hace su voluntad. Y si nosotros no le damos su lugar a las cosas de Dios y su lugar a las cosas del mundo, estos castigos del mundo van a terminar afectándonos y van a terminar asfixiando nuestra fe. Y en el Antiguo Testamento encontramos un caso clarísimo de los efectos mortales que puede tener la presión social y el no darle su debido lugar a las cosas del mundo y ponerlas por encima de Dios. ¿Qué caso es este? Es el caso de Joás, rey de Judá. Este rey tiene una historia muy particular en el reino del sur, porque Dios lo usó de manera milagrosa, ahorita vamos a verlo, para salvar la línea davídica, la línea de David. Mire, resulta que Atalía, hija de Jezabel, ¿se acuerda Jezabel, la esposa de Acab? Bueno, Jezabel tuvo una hija con Acab que se llamaba Atalía, y ella se casó con el rey de Judá, Ocosías. Y Atalía fue un instrumento de Satanás para buscar destruir la línea mesiánica. Casi logra destruir la línea del Mesías, porque se acuerda que Dios le había prometido a David que el Mesías iba a venir a través de su descendencia. Ocosías muere en la rebelión de Jehú, y cuando él está en el reino del norte, y queda, pues no queda vacío el trono de Judá, pero Atalía se hace del poder y mata a todos los hijos del rey. Solo fue salvado Joás, él tenía 1 año. Su hermana Josabet era hija del sumo sacerdote, era esposa, del sumo sacerdote Joiada. Y ven lo que está haciendo Atalía y lo toman y lo esconden. Lo esconden por 6 años. Cuando Joás tiene 7 años, Joiada, el sumo sacerdote, dice: este es el tiempo, ya estuvo bien de que Atalía tenga el trono. Lo lleva al templo frente a los capitanes y generales y frente al pueblo en Jerusalén. Les dice: él es descendiente
Él es hijo de Ocosías, es de la línea de David, él es nuestro rey. Todos dicen, él es nuestro rey, y ejecutan a Atalía, y así Joás se convierte en el nuevo rey de Judá. Y acompáñenme a 2 de Crónicas, capítulo 24. ¿Ya está ahí? Dice 2 de Crónicas 24:2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Mientras vivió el sumo sacerdote Joiada, Joás estuvo muy bien. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote lo instruyó en los caminos del Señor. Ocosías fue un rey perverso, y su esposa más. Durante todos los años que reinó Ocosías y los 7 años que gobernó Atalía, se descuidó el templo de Jerusalén, se descuidó el servicio a Dios, y pues Joiada le dice: Joás, ve cómo está la cosa con el templo, hay que honrar a Dios. Y comienzan los trabajos de restauración y reparación. Joás hace que la gente pague sus diezmos. No era dinero para él, o sea, la ley de Moisés dice que deben de pagar sus diezmos. No los quieren pagar, pues si ocupo usar la fuerza, la voy a usar. Al final la gente lo hizo de buena voluntad, se restaura por completo el templo, se vuelve a adorar a Dios como se requería, el sacerdocio vuelve a funcionar como señalaba la ley, el ministerio levítico vuelve a funcionar como señala la ley. Las cosas funcionaron bien, pero algo estaba mal en el corazón de Joás, y se va a manifestar después. Porque al igual que en la parábola del sembrador, en su corazón no había una confianza completa por Dios, y confiaba en las cosas del mundo. Ahorita lo vamos a ver. Vamos al versículo 17, ahí en el capítulo 24. Dice: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. ¿Qué pasó aquí? Miren, Joiada vivió mucho tiempo, me parece que superó los 100 años. Y mientras él estuvo vivo, Joás fue fiel al Señor. Pero la muerte de Joiada trajo un desequilibrio en el poder político real del reino de Judá, porque mientras él está vivo hay 2 personas que ejercen un gran poder en la vida política de la nación, el rey Joás y el sumo sacerdote Joiada. No era que el sumo sacerdote estuviera buscando este poder, pero el pueblo lo veía como un punto de referencia. ¿Por qué? Porque el rey tenía 7 años cuando lo ungen.
Y pues se necesitaba una figura adulta que se hiciera cargo del reino, ¿no? Y todos voltearon a ver a Joiada. ¿Por qué? Porque fue el único que fue un límite para Atalía. Aunque Atalía hizo lo que le dio su gana e introdujo, bueno, siguió con la idolatría que venía desde su madre Jezabel, Joiada siguió siendo el sumo sacerdote. Él fue el que escondió a Joás, sabiendo que le podía costar su vida, y fue el que organizó a los militares de Judá para derrocar a la reina. Entonces, la gente lo veía como un héroe nacional. Entonces era un punto de referencia también en el ámbito de cuestiones de Estado, de cuestiones políticas. Pero, pues, aunque, como le digo, vivió muchos años, no es eterno, murió, y cuando muere queda un hueco en la vida política de la nación. ¿Y qué sucede ahí? Se queda Joás como el único ente político ante la nación, pero hay más gente que tiene poder, había más nobles, y aquí van a aprovechar su oportunidad los nobles. Resulta que, como le decía, durante los reinos de Ocosías y Atalía, la idolatría entró a todos los niveles de la población del reino de Judá, incluyendo a un buen número de los nobles. Cuando Joás se vuelve rey y está Joiada, se prohíbe por completo la idolatría, pero en secreto varios nobles de Judá siguieron adorando a Baal y a Asera. Y pues los nobles van a llegar a hacer presión. ¿Por qué? Porque una vez que Joás se queda solo en el gobierno, los nobles llegan y le dicen: ¿sabes qué? Venimos a jurarte lealtad, pero hay una condición. Y Joás les dice: ¿cuál es la condición? Permítenos otra vez adorar a Baal y a Asera. No es una presión menor la que tiene Joás, es algo que debemos de entender. Todo rey requiere de sus nobles para que opere el gobierno. Los nobles son funcionarios de gobierno, son necesarios. Y le están diciendo: no nos concedes esto, no te vamos a apoyar. Y ya ha habido situaciones en las que hay traiciones, sobre todo en el Reino del Norte. En el Reino del Norte ha habido varios cambios de dinastías, 2 por traiciones. Entonces, pues vienen con esta misma presión, ¿no? Le dicen: no nos cumplas nuestra petición, te podemos traicionar. Tal vez el día de mañana te traicione. O sea, sí es una situación de presión, pero aquí vemos que Joás no confiaba completamente en Dios, a pesar de haber sido rescatado milagrosamente por él. ¿Qué debió de haber hecho él? Él debió de haber dicho: pues si Dios me guardó de Atalía, yo voy a confiar primero en Dios. Dios fue muy bueno conmigo, le voy a honrar. Pero no. ¿Por qué? Porque en este punto ya los espinos se empiezan a enredar y empiezan a asfixiar su vida. ¿Y qué hace? Les dice: está bien, les voy a dar chance de que practiquen otra vez la idolatría. ¿Y qué sucede? El pueblo ve a los nobles fallar y dicen: pues nosotros también.
¿Y qué sucede nuevamente? El templo y el servicio a Dios decae. ¿Y qué hace Dios? Manda profetas. Entre ellos un hijo de Joiada, que era sacerdote. ¿Y qué cree que hizo Joás? Lo mató. Y si usted lee ahí en el capítulo 24, eso que hizo fue considerado como un acto ruin ante los ojos de Dios, pero ante los ojos de la población también, porque, de otros nobles. No crea que todos los nobles adoraban a Baal y a Asera. Había un buen grupo de nobles también que lo que querían era servir a Dios. Por eso seguía el templo en pie y por eso seguía habiendo sacerdotes. Pero Joiada cedió y los nobles que eran fieles a Dios dijeron, ahí léanlo, dice, no se acordó de cómo su padre lo había salvado de niño y se animó a matar a su hijo. ¿Y qué sucede? Dios manda al rey de Siria para que pelee contra Judá. ¿Qué hace el rey de Siria? Invade y saquea Jerusalén. ¿Se acuerda que platicamos que los espinos van a asfixiar y al final ¿qué hacen? Le quitan la vida a la planta. Es justo lo que le va a pasar a Joás. Vamos al versículo 25. Dice, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado al rey por sus dolencias. Y fíjese qué dice después. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Aquí hay varias cosas interesantes, bien importantes. La invasión siria lo dejó en la ruina y lo dejó mal herido. ¿A qué le temía él? A la traición por parte de los nobles. ¿Quiénes lo traicionaron? Ahí dice sus siervos, pero ¿quién cree que estaba en palacio? Los nobles no eran, o sea, sí había otro tipo de servidumbre, pero una buena parte de la servidumbre son miembros de la nobleza. ¿Qué fue lo que pasó? No que estuviera bien cómo lo mataron, pero cómo mataron al hijo del sacerdote Joiada y la derrota que vivieron por los sirios y el saqueo que hubo sobre Jerusalén hizo que algunos nobles dijeran, ya estuvo bien de tener a este hombre como rey, no respeta a Dios, ni siquiera nos puede defender por su culpa, nos acaban de saquear. Y uno dijo, lo voy a matar, no que estuviera bien que lo mataran, pero terminó el pecado de Joás, el no darle su debido lugar a las cosas del mundo y su debido lugar a las cosas de Dios, terminó mandándolo a la ruina y asfixiando su vida espiritual. Finalmente también acaba con su vida física, porque eso es lo que hace el mundo. Hay mucha gente que cree que por disfrutar de las cosas del mundo está viviendo la mejor vida por unos 10 años, tal vez, pero los vicios cobran factura física, las desveladas cobran factura física. Aquel que no lleva una vida equilibrada, aquel que lleva una vida de exceso, termina mal físicamente en cuanto a sus relaciones también y espiritualmente.
y espiritualmente pues mucho peor. Entonces es bien importante que yo, como he recalcado a lo largo de la predicación, es bien importante que yo le dé su respectivo lugar a todas las cosas, porque la clave para no dejar que el mundo termine asfixiando mi vida espiritual es que yo preste atención a lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Acompáñenme ahí, por favor. Y con eso vamos a terminar. Dice el Señor Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué se refiere aquí? No vamos a leer todo el capítulo 6, pero hay una buena parte en la que empieza a hablar sobre el afán y la ansiedad, y sobre cómo no debemos de afanarnos por qué comer, qué beber y qué vestir, que son las necesidades más básicas en todo el tiempo, pero más en este tiempo. En este tiempo la mayoría de la gente no podía cubrir todas estas necesidades tan básicas. Pero el Señor, que está diciéndoles ahí: si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, yo me encargo de todas sus necesidades elementales. Aquí es bien importante recalcar eso, ¿no? Las que de verdad son elementales, porque hay quien dice, no, pues es que un carro del año es una necesidad básica. No lo es. Por ahí no va la cosa, pero lo necesario para vivir decorosamente, Dios dice, yo me encargo. Tú solamente búscame primero a mí y yo me encargo de todo lo demás, incluyendo las relaciones sociales. Son una necesidad, sí, como hemos visto, Dios no nos diseñó para vivir solos, no dejó solo a Adán ni un día. ¿Por qué? Porque Él dijo, no está bien, no los creé ni los diseñé para que vivan solos. Puede que sí se quede sin amigos en el mundo, puede que en la familia muchos lo vayan a rechazar, pero Dios le va a dar hermanos en la iglesia, le va a dar una nueva familia en la iglesia. Y bueno, todos oramos por nuestros familiares, ¿no? que se conviertan, pero hay una gran bendición en cuanto a esta familia que Dios nos da, en la familia espiritual. Y esa gran bendición es que vamos a vivir con ellos aquí y nos vamos a reencontrar en la ciudad celestial cuando nos toque a cada uno pasar a la eternidad. Entonces, hagamos caso a esta advertencia que Dios nos da. Sí duele, pero debo de darle su respectivo valor a la familia no cristiana. Es importante, sí, pero no es más importante que Dios. Debo de darle su valor a las amistades, son importantes, pero nunca más que el valor de Dios. Si yo tomo en cuenta eso, si yo vivo bajo ese principio, la fe que está sembrada en mí no va a estar amenazada por los espinos. ¿Qué pasa en la buena tierra? Nada la asfixia, da fruto. ¿A cuánto? Al 30, 60 y 100 por uno. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por lo que tú nos enseñas hoy. Ayúdanos, Señor, porque sí es cierto que
que duele en muchas ocasiones el ser rechazado. No nos ha tocado ser perseguidos físicamente aún, pero pues emocionalmente con las amistades y con la familia, pues sí, todos aquí. Pero ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, como a veces cantamos, porque cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, lo terrenal se abate y se ve pequeño e insignificante a la luz de nuestro glorioso Señor. Ayúdanos a no perder esa perspectiva, Señor. Ayúdanos a no olvidar tu promesa de que tú tendrás cuidado de nosotros y que tienes cosas mejores para nosotros que lo que ofrece el mundo. Ayúdanos, Señor, a no hacerle tanto caso a lo material, porque lo material pasa, pero lo espiritual dura para la eternidad. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite y nos fortalezca cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y nos vemos aquí en las reuniones del viernes y del domingo. Que pase buena noche.